Bienvenidos a una nueva jornada íntegra. Hoy tengo el honor de recibir a la licenciada Justina Barrio Nuevo. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una diplomatura en lactancia, crianza y salud por Fundalam y Universidad de Belgrano. Es docente titular de la materia fisiopatología y dietoterapia del niño en el Instituto CEMIC. Y es docente del curso Capacitación Profesional en Lactancia Materna del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar todo sobre alimentación en el embarazo y en la lactancia, una etapa hermosa para que conozcamos más desde la nutrición. Hola Justi, gracias por estar acá, un placer. Ay, gracias Lau, re contenta de estar acá compartiendo con la comunidad. Qué lindo, me encanta. Bueno, vamos a hablar de embarazo en general, para arrancar con esta pregunta. ¿Cuándo suelen consultar las embarazadas a la nutricionista? Es difícil, la verdad que a veces la nutrición de la embarazada le corremos un poco por atrás porque vienen cuando ya está el problema instalado. Okay. La verdad que... ¿Y el problema qué sería? Sí, diabetes gestacional, obesidad. La verdad que lo interesante, hay algunos planes o algunas estructuras que se quieren armar de hacer consultas más en cada trimestre. Eso sería poder acompañarlas en cada etapa de los nutrientes que van necesitando. Claro. La verdad que a veces cuesta que lleguen a la nutricionista o que el obstetra derivan cuando ahí está el problema instalado. Total. La verdad que lo lindo es poder trabajar en conjunto con un obstetra y trabajar en conjunto también con lo que son las parteras o las obstétricas, que nada, en grupo siempre se trabaja mucho mejor. Totalmente, me imagino. ¿Y cuáles son las recomendaciones generales en cada trimestre y cómo se pueden ajustar esas necesidades? Bueno, cada trimestre realmente es un mundo. O sea, el primer trimestre, como te digo, si tenemos la posibilidad de tener este primer contacto, está bueno indagar en cómo apareció este niño en la panza. Es re importante escuchar cómo fue gestado, cómo fue esperado, porque también está toda la parte de acompañamiento de herramientas psicológicas que, como sabemos, la nutrición y la psicología van muy juntas. Y entender cómo vino, también podemos ver la ansiedad de esta mujer en este primer trimestre, poder darles herramientas también de todos los cambios hormonales que se tienen desde el principio. Si tenemos la posibilidad de que ya la venimos acompañando con otros planes de alimentación y de repente queda embarazada. Qué lindo. Somos de las primeras en enterarnos, ¿viste? Muchas veces, exacto. Y es que no lo sabe nadie, solo lo saben tipo 3 personas y vos. Pero exacto. Claro. Quienes vienen acompañando a mujeres y quedan embarazadas, a veces las nutris somos las que los primeros quieren contarnos y poder dar herramientas claras de estos cambios hormonales. A veces están con planes de alimentación como ayunos intermitentes o ketón y realmente hay un cambio, o sea, no podemos seguir con ese plan de alimentación. Empiezan también cambios en sabores. Está también esto que hablamos del baby brain, que es el cambio de que uno se pone más distraída. Totalmente. Y te dicen, no, me siento tonta, pero no, hay un cambio hormonal. Tremendo, es como que te quedó una neurona y no podés discernir 2 cosas a la vez. Totalmente. Bueno, pero si nosotras le damos herramientas o le contamos que esto sucede, volver a reconectarse con su cuerpo es una etapa súper biológica. Entonces, dar herramientas de esto de conectarse con lo que está sintiendo y también para la elección de los alimentos. A veces están con un plan de alimentación más estructurado y de repente empiezan con las náuseas matutinas, empiezan con empezar a detectar que olores no les gustan. Entonces, poder darles esas herramientas o escuchar su cuerpo es muy importante. Y también el cansancio, por ejemplo. Claro, y me parece que es clave ahí como ese rol de anticipar lo que puede pasar y eso todo eso creo que baja la ansiedad, ¿no? Bueno, podés sentir esto, lo otro, hasta incluso metiéndonos de la parte emocional, ¿no? Qué importante. Total. Yo creo que eso sería lo principal en el primer trimestre y no olvidarnos del ácido fólico. Perfecto. Que es... ¿Cómo solés hacer? O sea, yo pienso como acá, ¿no? La comunidad que nos está viendo, que por ahí son nutris que se dedican a otra cosa y de repente nos pasa más que una de nuestras pacientes queda embarazada y ahí ¿cómo acompañamos? O sea,
podemos tener herramientas, nos vas a dar herramientas en esta charla para poder... Exacto. Lo primero es, yo creo que el ácido fólico no hay duda. O sea, tenemos... Totalmente. Seamos de lo que trabajemos, o sea, y hacemos deporte y nuestra paciente queda embarazada, el ácido fólico, y más si ya nos enteramos que está con ideas de. Perfecto. Entonces es una indicación básica y eso nos lo tenemos que asegurar. Después sí, dar esta información de reconocer, detectar y también esto, acompañar, como te decía, de la parte emocional y si necesitamos también derivar a psicología o a lo que se necesite. Eso como base en el primer trimestre. Bien. Después tranquilamente se pueden acompañar porque es ahora vamos a charlar, pero es un plan de alimentación completo, balanceado, no es que hay grandes cambios, al revés, a veces hay grandes cambios si ella estaba con un plan de alimentación totalmente diferente, pero si no... Hablemos un poco de eso, me parece que clave ahora que está tan de moda el ayuno intermitente, o sea, muchos pacientes sabemos que lo hacen, a veces lo hacen naturalmente, ¿no? Como, bueno, tal vez antes obligábamos a desayunar, era muy común eso y ahora, bueno, si no tenés hambre a la mañana, no desayunes. ¿Cómo manejamos esas horas de ayuno? Bueno, eso es... a veces pasa que esa mujer empieza a cambiar esas sensaciones, empieza a tener hambre antes, o a veces está esto del síndrome matutino, de esa sensación de náusea, que a veces el no comer empeora la sintomatología. Entonces, a mí en mi caso, generar hidrato de carbono complejo de al principio, así sin fibra a la mañana, una galleta, algo bien sencillito antes de levantarse a veces también sirve. Sí, yo me acuerdo que me ponía en la mesa de luz una banana a las 5 de la mañana, tipo, si me despertaba, y eso me evitaba las náuseas de la mañana. Sí, sirve mucho. El jengibre también. Hay algunos obstetras que dan suplemento de vitamina B6. Mira, ¿reduce las náuseas? Sí, 3 veces por día, pero bueno, la verdad yo no suelo indicarlo, eso lo indica más el obstetra, pero sí, a veces el ayuno que venían haciendo cambia o necesita mayor fraccionamiento o acortar el ayuno porque le empeora la sensación de la mañana. Igual después aparece el segundo trimestre, que es la luna de miel del embarazo. Total, qué lindo. Y ahí no, ahí es al revés. Uno se siente bien, se siente con mucha energía y ahí creo que las indicaciones van más con mejorar la actividad física, poder seleccionar alimentos de muy buena calidad, juntarnos las reservas para el hierro que después en el tercer trimestre van a necesitar, entonces enfocarnos en alimentos altos en hierro, en calcio. O sea, en el primer trimestre no haces mucho foco en el hierro y el calcio. Sí, pero es lo que te digo, a veces están todavía en la adaptación. Claro, tal cual. Porque a veces quieren como, bueno, y ahora cambiame todo porque estoy embarazada, entonces... Y como acompañar más desde lo emocional en el primer trimestre. Acompañar y la bajada creo que el ácido fólico y lo emocional, creo que son los dos puntos. Bien. Después también, devolviendo al primer trimestre, también el tema del cansancio. Se sienten tan cansadas que está bueno planificar, ayudarlas a planificar cómo ordenarse para no saltearse comidas o ir respetando. Pero no enfocarse tanto. Creo que el segundo trimestre es nuestro espacio de trabajo cómodos. Es donde ellas se sienten bien, donde pueden planificar, hasta planificar cosas en el freezer para cuando se sientan más cansadas en el tercer trimestre. Claro, perfecto. ¿Y qué hay con el peso? Me imagino que es todo un tabú. Me imagino que hay muchos obstetras que son como más obses del peso y otros no tanto. ¿Cómo lo manejas vos? Mira, la bibliografía habla que hay que aumentar entre un 11 kilos hasta 16 kilos, pero realmente es cómo viene la paciente de base. O sea, con nuestra base es el IMC, que es lo que usamos, y por ejemplo, una mujer que tiene un IMC bajo puede llegar a aumentar hasta 18 kilos y una persona con obesidad puede llegar a aumentar hasta 5 kilos. Claro. Dentro del peso que se aumenta tenemos que entender que tenemos una parte que es del bebé con la placenta y con el líquido amniótico y otro es la acumulación de tejido adiposo que le va a servir para las reservas, el aumento de la bulimia. En esa distribución, alrededor de 5 kilos sería el bebé, la placenta, por eso es lo que, si hay una paciente con obesidad, es lo que se espera que aumente. Pero lo más interesante no es el final de cuánto aumentó, sino cómo lo aumentó. Eso es lo importante. En el primer trimestre, como te comentaba, el plan de alimentación tendría que seguir manteniéndose el que tiene, no hay un aumento de calorías y se espera que aumente entre medio kilo a 2 kilos en las primeras 12 semanas. Bien. Y después en los otros trimestres, ahí sí tenemos
si es bajo peso, se puede esperar a que aumente hasta medio kilo por semana. Y si es con obesidad o sobrepeso, con 200 gramos por semana estaría bien. Pasa a veces que pacientes con sobrepeso y obesidad que no venían haciendo nada, el embarazo es un momento que quieren mejorar su alimentación y empiezan a bajar. Por nuestros hijos lo hacemos más que por nosotras mismas. Sí. En la bibliografía dice no hay que bajar de peso, pero pasa. A veces pasa. ¿Y qué haces en esos casos? Entonces, nada, me imagino que ves cómo están sus hábitos y por ahí no venía haciendo las cosas tan prolijamente y de repente, bueno, total, ¿no? Se vio que bajó porque, bueno, vos ves que está comiendo bien, está comiendo todo. Eso es lo que hay que el sentido común, ¿no? Es más que seguir como las indicaciones de lo que dice el manualcito. Exacto, es poder ver cómo viene comiendo y porque, no, el obstetra me dijo que no baje de peso, no, bueno, pero veamos qué estás comiendo. O sea, si no, estás cubriendo tus requerimientos, o sea, tranqui, no. Yo creo que va más por ahí, pero bueno. ¿Pasa mucho al principio que cuando tienen muchas náuseas bajan mucho de peso y tal vez no estaban con sobrepeso? Sí, ahí es... Eso, por ¿no? eso, ¿Y ahí qué hacen? Por eso, siempre el enfoque, como te decía, en el primer trimestre, la sintomatología de la sensación de sentirse mal, y a veces el sentirse mal también es una cuestión también de ansiedad, de todo, es como... Sí. Por eso es tan importante escuchar y dedicarnos el tiempo de hacer una anamnesis completa desde todos los aspectos. Por eso si hay náuseas, sí, cuidar la hidratación también ayuda un montón. Creo que va un poco más por ahí. Pero bueno, eso, como aumentar en forma paulatina sería la indicación. Perfecto. Y si estamos bajo peso, es importante el aumento correcto porque se necesita el tejido adiposo de reserva para después lo que va a venir la lactancia, que ahí sí hay un requerimiento calórico mayor. En el segundo trimestre son un aumento de unas 350 calorías y en el tercer trimestre alrededor de 450 calorías. Ok, extras por día. Exacto. Bien. Bueno, hablamos de náuseas y otro gran síntoma que aparece son los antojos. ¿Cómo solés ver eso y cómo lo manejás? Bueno, sí. Creo que el 80 hay estudios. Justo el otro día estuve en una charla muy linda que dio la licenciada Poy y Vázquez, que hablaban un poco están haciendo como un cuestionario sobre antojos. Y contaron un poco muy interesante y hablaban que entre el 60 y el 80% de las mujeres presentan antojos. Y no hay causa, o sea, no hay una causa bien específica, hay hipótesis, esto de que aumenta de necesidades de algunos nutrientes, también lo que es la aversión a los alimentos, hay alimentos que no quieren comer, pero los patrones son los de antojos, son en general cítricos, hay un requerimiento aumentado de vitamina C, de frutas, pero también tenemos lo que no estaría bueno, son los dulces. Todo lo que nos gusta comer y que decimos es un antojo. Los chocolates a las 2 de la mañana. Bueno, y alguien tiene que ir a buscarlo. El tema del chocolate, la composición del chocolate y los nutrientes que necesitan, pero también hay helado, también hay golosinas. Entonces, bueno, si presentan antojos, primero bajar que no pasa nada, que si no se cumple el antojo, algo malo le va a pasar al bebé. Eso es muy de abuela, ¿viste? Obvio, desde la mancha hasta, no sé, cualquier cosa. Y poder dar herramientas más saludables de ese antojo. O sea, si es chocolate, bueno, frutos secos combinados con algo dulce, o sea, ir dándole opciones de cosas dulces. Si es frutas, no hay ningún problema. Y después, el tema de las aversiones, o sea, de lo que no quieren, con alimentos que venían comiendo y de repente lo niegan, a veces están buenos, por ejemplo, con el café, que a veces no quieren tomar café, pero la que más se presenta muchas veces es la carne. Y es fuente de hierro. Se hacía un poco la hipótesis de por qué no quieren comer carne y se hablaba esto de que biológicamente tal vez se niega porque era un alimento que podía estar contaminado en su momento, o sea, hace millones de años. Cuando cocinábamos. Exacto, pero bueno, creo que si no toleran la carne, encontrar herramientas o fuentes de hierro que no sea la carne, pero bueno, también focalizarlo un poco ahí. Y en general la aversión pasa, o sea, el enfoque es que en el segundo trimestre ya empiezan a comer de todo, es más en el primero. Sí, el primero es como todo, es toda una revolución de sensaciones. Y hay algo que, siempre es otra típica pregunta, ¿hay algo que no pueden comer? Sí, lo que no pueden tomar, alcohol.
Está bueno eso. Sí. Contanos, a ver un poco. Sí, es como el permitido. La verdad que el alcohol tendría que estar, o sea, traspasa placenta, depende de la cantidad de alcohol que tenga en sangre la mujer, pasa al bebé. Obviamente, si es en exceso, trae el síndrome de alcoholemia fetal, que tiene complicaciones graves. Pero bueno, estamos en una sociedad que el alcohol está totalmente, ¿viste? Sí, tremendo. De hecho, como que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos obstetras como que dicen, bueno, un poquito, no pasa nada. Creo que nosotros... O sea, todo el alcohol que está en tu sangre pasa al bebé. Exacto. Yo siempre les hago el ejemplo con la lactancia, bueno, se puede hacer el cálculo y claro, y pero hay un montón de barreras en la lactancia porque lo toman, se absorbe, lo metaboliza la madre y recién pasa a la glándula mamaria, a la leche, al bebé, o sea, acá es tipo una parenteral, o sea, llega directo. Claro. Entonces, hacerlas también... O sea, sorry, pero por ejemplo, si vos tuvieras que darle el ejemplo, le decís tipo, este vaso de cerveza es como si se lo estuviera tomando el niño. Hago ese ejemplo. Porque a mí mi obstetra era yo tuve un embarazo de riesgo y entonces es como que yo creo que elegí la obstetra que me tuviera cortita porque yo sabía que si no, viste, de hecho estuve la mitad del embarazo en reposo, pero ella con el alcohol era como súper flexible, pero el alcohol, y me acuerdo que me dio ese ejemplo y yo como que me quedé... Bueno, sí, yo se los hago con el ejemplo de esto de que pasa directo y por eso hay medicaciones, qué sé yo, el ibuprofeno no se toma en el embarazo, se puede tomar en la lactancia porque le va al bebé y no lo puede recibir el bebé. Bueno, el alcohol es lo mismo. Yo creo que desde nuestro lado como profesionales tenemos que bajar esa línea. Después, cada persona... ¿Qué haces ahí cuando la obstetra le dice, sí, vos sos la mala de la película? Yo digo, mira, yo no estoy de acuerdo, o sea, esto es mi mirada y bueno, después cada uno, pero transmitir. Y los otros no, que creo que son importantes, es los alimentos con riesgo bromatológico. Obvio, bien. Por ejemplo... carnes mal cocidas, huevo mal cocido, en restaurantes que no sabemos cómo se preparan, verduras mal lavadas. Y también uso mucho el ejemplo de cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué le darías a un bebé? Bueno, intentar de comer, explicarles que también su sistema inmune está en una situación de bajada, no puede defender de la misma manera, entonces es importante de cuidarse, bien la limpieza de verduras, frutas, sí, eso es O sea, por ejemplo, de comer una ensalada afuera no lo recomendás. Yo no lo recomiendo, soy sincera, no. Se puede comer las verduras en casa y después afuera comer algo bien cocido. Y Justi, el tema del sushi, otra gran pregunta. Otra gran pregunta. Sí, sushi no. Bueno, es pescado crudo. Yo en general no lo recomiendo. Tengo pacientes que se hacen el sushi en su casa porque están antojadas y si se decide en algún lugar de buena calidad con pescado cocido y de verduras. O sea, eso sería... Creo que sería la indicación más acertada. Pero bueno, también hay población, o sea, a veces son alimentos muy étnicos, o sea, me pasa con el ceviche, si atendemos comunidad peruana. Bueno, nada, hay que... ¿Sacás el ceviche a un peruano? No. Hacelo vos, cuidalo bien, limpia bien, o sea... ¿Qué hay con el tema de frizar antes el pescado crudo? En teoría como... No lo sé. Como que mata las... una levadura es... Ahí no tengo ni idea. Tenía entendido que eso, como que había que frizarlo antes y eso mataba... no sé si son levaduras u otro tipo de microorganismo. No sé. Ahora, lo podemos investigar, no podemos tengo ni idea. Bueno, lo dejamos para la comunidad para que investiguen. Bueno, tema de actividad física. ¿Qué onda? ¿Cómo manejas eso? Bueno, por suerte, la verdad que las redes ayudaron un montón. Se ve cada vez más las embarazadas que siguen entrenando. Yo creo que el gran problema fue cuando se empezó a hospitalizar el embarazo. O sea, se tomó como... Antes las mujeres trabajaban en el campo, subían, bajaban, tenían 5 chicos y no había... la actividad seguía tal cual. Después creo que fue como, bueno, no, cuidemos, que no se mueva. Ahora se está volviendo un poco a darse cuenta de la importancia de la actividad física. También tenemos que ver cómo viene la paciente. Me imagino. Que no quieran empezar a entrenar fuerte de repente. Exactamente. Si no vienen haciendo nada, creo que la indicación que hablan las diferentes comunidades, asociaciones hablan de
el fraccionamiento, tal vez que 30 minutos en los 5 días en la semana, actividad moderada, con cuidado, se puede hacer lo que es yoga o hacer mucho, sí, pilates o gimnasia con esferas con pelotas. Claro. Hay mucho gimnasia para embarazada puntual, que si la mujer no viene haciendo nada, creo que esa sería acompañarlo por ahí. Si viene haciendo actividad física, que siga haciendo la actividad física, obviamente mirando los cuidados. Si es una levantadora de pesas, creo que tenemos que tener los cuidados correspondientes, pero las pacientes que vienen entrenando, sacarle la actividad física es una indicación incorrecta, sino ver cómo lo tienen que hacer con los cuidados correspondientes. Y ya llegando al tercer trimestre, donde también está las hormonas, que también el tema de las articulaciones, los cuidados de las articulaciones, esos son puntos importantes para... ¿Y qué pasa con el famoso ejercicio de impacto? ¿Es así o es medio un mito? Mira, tenemos obstetras que dicen a favor y no. La verdad, si el bebé está sano, la mujer viene haciendo con los cuidados, o sea, tampoco una exigencia extrema, pero yo creo que es un poco el obstetra y cómo viene y cómo está la mujer también. Bien. Y cómo viene ella entrenando desde antes. Perfecto. O sea, me imagino a alguien que no se corre y la dejas seguir corriendo. Sí, se habla claro. que no habría problema si es algo que viene haciendo, pero si no, bueno, natación o caminatas. También la intensidad, porque por ahí corre y siempre va superándose y vos sabés hasta dónde corres tranquila, capaz de decir, bueno, no sé, 10 kilómetros lo corro tranqui, pero cuando hago 20 llego exigida. Bueno, eso es lo que hablan, es el momento que te quedas embarazada, no intentes de mejorar tus metas o aumentar tu rendimiento. O sea, si llegaste hasta ahí y vos te sentís cómoda hasta ahí, mantenete. Perfecto. Creo que esa sería la indicación. Sí, me parece bárbaro. Tema suplementos. ¿Hay suplementos que recomendás? ¿Los recomienda el médico? La suplementación en general los recomienda el médico, o algunas vienen a preguntarte que leyeron, entonces... la verdad que el ácido fólico hasta las 12 semanas sería esa indicación sí o sí. Hierro y calcio, la verdad que si la mujer viene con una reserva, llega tranquilamente, o sea, y sigue con un plan de alimentación con buen aporte de hierro, puede llegar hasta el final del embarazo sin ningún tipo de manifestación de anemia ni nada. Sabemos que hay una anemia fisiológica que naturalmente sucede, pero bueno, y el aumento de requerimiento sube un montón, es de 27 miligramos por día. Entonces, pero si uno está atento, puede llegar, y muchas mujeres no necesitan hierro. Y eso de cómo viene lo ves en un laboratorio. En los diferentes laboratorios, exacto. Bien. Y el calcio, la verdad que el calcio se cubre súper fácil. Son 1000 miligramos, así que las opciones y ver como darle ideas para que lleguen a cubrirlo, tanto origen vegetal como lácteos. Sí. ¿Y te pasa que por ahí hay médicos que suplementan porque, no sé, por las dudas? Sí, un montón. ¿Y ahí qué? En verdad, escuchar. Hay mujeres que me dicen, no quiero, ahora quiero hacerlo todo natural y bueno, vamos por ahí. Y a veces, o sea, hay suplementación indicada, que lo que son dietas, planes de alimentación basados en plantas, que se necesitan los suplementos correspondientes. Si hay una anemia, hierro se va a suplementar. Pero el hierro. Ay, sí, por estar muchas. ¿Eso te pasa también, que te digan, tipo, me cae mal? Sí. ¿Hay alguna estrategia como de buscar el momento, o eso depende mucho de cada persona? Depende mucho de las personas, y la verdad que pegado mucho el alimento tampoco, pero si lo componen muy separado se sienten mal. Entonces, nada, intentamos de buscar fuentes de hierro, de biodisponibilidad, de fácil digestibilidad y todo por ese lado. Y por eso, a veces se le da el hierro y no, entonces ahí se puede charlar y le digo, preguntarle al obstetra o le consulto yo, no hay ningún problema, de mira, lo llevamos a cubrir con alimentos. Así claro, o sea, vos ves la indicación, bueno, son estos 27 miligramos, son por día. Sí. Calculás y nada, y si te llega, bien. No es fácil, pero sí se puede hacer o unir. Justi, y el omega 3, que también se puso como, empezó a aparecer en las consultas en este último tiempo. Sí, el omega 3 se recomienda en el tercer trimestre y después durante la lactancia también se recomienda. A ver, es fundamental para el desarrollo del cerebro del bebé, la parte ocular, pero también ayuda es desinflamatorio, entonces se habla un poco que antes mejora. No, o sea, primer y segundo trimestre no hace falta. No, o sea, se puede hacer si la paciente viene tomando, obviamente que lo siga. Continúa.
Si no, en el tercer trimestre estaría bien. O sea, ¿está dentro de la suplementación como obligatoria en el tercer trimestre? No hay obligatorio, Okay. pero sabemos que en Argentina es difícil cubrirlo con fuentes de alimentos. Entonces, ¿qué recomendás? ¿Un suplemento a base de aceite de pescado, por ejemplo, de 1000 miligramos por día o es no, demasiado? es 300 miligramos Claro. y ahí directamente aparecen como las marcas comerciales de para embarazadas o a veces, sí, en general se hace. Así que son 300 miligramos por día. Sí, pues está como muy de moda la megadosis, ¿no? Sí. Como pasa con la vitamina C Sí. también. Bueno, en embarazadas nada mega. Total. Todo es como Todo lo una justo. etapa de bajar, creo. Porque me imagino que, no, pero mi amiga toma el que tiene 1000. Bueno, pero pará, el resto si no lo necesitas, Sí, sí. no va a ser ningún extra mejor. Así que bueno, vimos calcio, hierro, ácido fólico, probióticos. También, un montón. Me gusta leer mucho de probióticos, creo que es A ver, contanos. creo que hay expertos que saben mucho más de este tema. Primero, mostrar que no, viste que están la cantidad de probióticos que hay en el mercado, entender qué es un probiótico, la cepa que corresponde. Me gusta investigar un poco también de lo que es fertilidad y probióticos, de a veces de la disbiosis en la vagina que no permite la implementación, o sea, la fecundación. Eso es muy interesante para antes. Que eso también es una información que si nosotras estamos trabajando con trabajando con mejorar el plan de alimentación de una mujer que está o está buscando, también investigar un poco sobre esta temática creo que está bueno. Y en el embarazo tenemos los alimentos fermentados, que también tenemos que tener mucho cuidado qué damos. O si vienen tomando, los cuidados en la preparación, es como lo que hablábamos recién de los cuidados de la cocción, de la preparación. El yogur sabemos que el pH que tiene, aunque lo hagamos y es seguro. Después tenemos la kombucha o el kimchi, que en general tienen un pH más alcalino y son más riesgosos. Y el kefir es un poco más ácido, pero bueno, los cuidados cómo prepararlo. Bien. Si está embarazada y nunca lo consumió, yo no lo recomendaría. No vengas a probar ahora. No. Si es una paciente que lo viene haciendo, probar tolerancia, pero buscar un poco la amplitud, la variedad y, como te decía, en el segundo trimestre trabajar un poco en aumentar lo que es fibra probiótica, o sea... Porque a veces quieren como, bueno, el moñito es el probiótico, pero por ahí primero dale de comer a las bacterias que ya tenés. Total. Y amplía la diversidad, ¿no? Total. Con vegetales, con fuentes de fibra vegetal. Exacto. Y además también saber que cuando nace el bebé por vía vaginal, como nosotros tengamos la microbiota, va a colonizar a este bebé y es importante estar con una microbiota, no una disbiosis, o sea, estar como... Claro, entonces, claro, porque en el canal de parto todo eso va a ser como el primer... Bueno, no el primero, ¿no? Ya se vio que en el feto hay microorganismos. Viste que tenemos los que dicen que sí y los que no, todavía está... El otro día tuve una charla con Gabriel Vinderona y dice que ya se han encontrado diferentes cepas en el bebé. Y otra cosa que me llamó la atención que dijo, que ya lo traemos a tema, pero que que se están haciendo en partos que son por cesárea. Sí, la colonización. Poner en la vagina una gasa y después se pasa por la cara del bebé. Eso sí, es muy interesante. ¿Y lo has visto? ¿Lo escuchaste? Lo escuché de recomendaciones, la verdad que no tuve ninguna paciente que me haya contado. Porque vos también haces el trabajo de acompañamiento después. Sí, lactancia. Qué lindo. Así que sí. Y eso, bueno, algo que nos puedas contar de la lactancia y requerimientos y desde lo nutricional. Bueno, el tercer trimestre creo que es el momento para empezar a hablar del tema. A veces están tan focalizadas en el parto que después no. Y así nos va tan mal después de la lactancia. O sea, creo que aparte de una consulta nutricional del tercer trimestre, una consulta prenatal de enfoque de lactancia y herramientas, o entender qué sucede. O sea, la mujer va a parir a una institución que tal vez que nunca fue y es una situación estresante, entonces contarles cómo van a ser los procedimientos, qué puede ella pedir, por ejemplo, si hay posibilidades de ponerlo al pecho cuanto antes al bebé. Bueno,
cada vez en Argentina las leyes están acompañando a lo que es el parto respetado y los cuidados de los primeros 1000 días, pero que la mujer tenga esa información para sentirse segura y saber lo que va pasando, creo que es una gran herramienta. Y que la bajada de la leche y todos los procesos, saber qué va a pasar y qué cambios va a tener. Creo que me parece que siempre como, o sea, tanto dijiste como en el primer trimestre, como pensando en la lactancia, la información, ¿no? Y el anticiparse siempre teniendo información es tener un montón de herramientas ya. Total. De saber cómo te vas a sentir, las dificultades con las que te vas a enfrentar. Esto que decís de la información, a veces es encontrar, creo que el equilibrio de la información. A veces está bueno escuchar con qué ya vienen, con qué información ya vienen. En las consultas prenatales a veces es, bueno, contame. Sí, ¿qué sabes? O qué, porque están bombardeadas, tal vez por amigas que tuvieron una mala experiencia, la mamá que le dice nunca te di el pecho porque no tenía leche, o sea, toda esa información. Y también está bueno, como partir, en vez de empezar a sumar información, decir, bueno, contame vos con qué venís y ahí sumar. Exacto, porque empezar con los beneficios de la lactancia, la mujer ya lo sabe. Sí. Entonces es al revés, trabajar con lo que ella trae o con la información que fue investigando o poder ordenar esta información o bueno, esto es así. Vamos, creo que esa es la estrategia para los profesionales que más funciona. Porque los pacientes que estamos teniendo ahora son personas súper informadas en general, tienen mucha información. Sí, de hecho a veces el problema es la hiperinformación que desinforma en algún punto, ¿no? Mitos y escuché esto de acá y escuché esto otro de allá. Y uno obviamente que quiere hacerlo mejor. Exacto, y a veces es un montón. Sí. Bueno, con los probióticos es eso, o sea, mucha información, bueno, que sepa cómo, qué alimentos, o sea, ayudarlo a... ¿Y a veces indicás probióticos de lo que hay acá en el mercado, digamos? Sí, en algunos casos sí, a veces también el tema de muchas veces se produce estreñimiento durante el embarazo, entonces escuchar o mejorar también como herramienta. ¿Y ahí vas probando o hay alguna cepa que digas, bueno, con esto? Los lactobacillus es la gran herramienta que tenemos acá en Argentina por ahora como de mercado. Sí, como mercado, sí. No hay mucho tampoco. No, totalmente. A veces traen cosas de afuera y está bueno frenar, sentarnos a leer y a veces esos complejos de un montón de cepas que no sabes. Sí, no sabes. Sí, en verdad, no siempre más es mejor en probióticos. Exacto. Y después en la lactancia... se debate también con el tema de la mastitis, si es en contra, a favor, o sea, todavía creo que es un campo que está recién arrancando. Estuviste hablando con Minderola, viste que o sea, es un montón de información que creo que tiene que ir decantando nosotros como profesionales y poder ir separando y encontrar qué sirve, ¿no? Y qué no sirve. Y a mí me gusta también que siempre cuando hablo con él concluimos en que al final es alimentación equilibrada, variada, muchas fuentes vegetales variadas y es como que decís, viste, bueno, uno quiere la magia de tomate esta pastillita que esto te va a hacer... No, y por ahí a la persona que vos se lo diste para el estreñimiento y le funcionó esa cepa, a otra no le funciona. O al revés, capaz que le causa estreñimiento, ¿viste? Y por eso en el embarazo no está bueno estar innovando. No, entonces, totalmente. Creo que va más por ahí. Bien. Bueno, y en esto de la lactancia, digo, qué importante, sabemos la importancia de la nutrición, pero hay muchas nutris que se dediquen a acompañar en el momento de la lactancia como puericultoras, podríamos decir. Mira, fue creciendo la comunidad, es más, con otras colegas hemos dado capacitaciones de enfocar nuestra profesión en qué podemos nosotras colaborar. Hay dentro de los campos de la lactancia hay un montón de lugares donde las profesionales tenemos de la nutrición tenemos incumbencia, por ejemplo, la organización de un banco de leche, centros de lactancia materna, eso más en un enfoque más macro, pero también con los pacientes el acompañamiento, podemos dedicarnos a la atención uno a uno, acompañar en la puericultura. ¿Vos hacés acompañamiento? Sí, hago acompañamiento. ¿Haces a domicilio? O sea, exacto, desde apenas nace, dentro de las instituciones en general hay acompañamiento en lactancia, pero son pacientes que tal vez que ya conozco o
en el momento de la bajada de la leche, el ir a la casa es muy interesante, ver el entorno, poder acompañarle a la mujer como con los almohadones, las herramientas que tiene, cómo poder acomodar, ¿no? El tema del acople. ¿Y eso dónde se estudia, Justi? ¿Dónde? Mira, la verdad que hay varias. Es bastante difícil encontrar algo puntual para nutricionistas. Sí se puede focalizar un poco en cursos de posgrados o diplomaturas, ir combinando. ¿Se puede estudiar puericultura? También se puede hacer la carrera de puericultura, claro. Pero la idea es, yo creo que hay que hacer una combinación con un enfoque también de temas psicológicos. Yo trabajo con una psicóloga y es una etapa súper vulnerable y cambios. Clave, me parece clave. O sea, yo mi experiencia, tuve para mí una mala experiencia en la lactancia porque sentía muchísima presión. Justo la pericultora que me acompañó era recontra extremista y mi nena nació prematura, estuvo en neo, entonces como que viste cuando arrancás, está mal. Yo sentí una presión que no te puedo explicar y yo digo, qué loco, porque por ahí me hubiera tenido como otro acompañamiento, tampoco lo sabía, como, bueno, puericultora. Digo, está bueno también como elegir, y me imagino si el Nutri te viene acompañando, ya es una persona que conoces, y ya tenés un vínculo, y eso es re importante. Total. Yo siento que lo emocional casi que es la clave del éxito. Sí. Bueno, ¿no? Esto que vos decís, tengo un montón de pacientes, colegas. Sentimos como la presión. Yo me acuerdo que en mis prácticas en el Hospital Rivadavia, yo fui a dar clases a las mamás que están ahí, que nos enseñaban ellos a nosotros, o los beneficios de la lactancia materna, los tipos de posiciones. Sí. Y después de decir todo eso, se rompió en el momento que me tocó ser la protagonista. Eso es lo que hablamos de la consulta prenatal, o sea, si ya vemos que es una mujer que viene con un saber y con una exigencia, es ayudarla a bajar, decir, bueno, se hace lo que se puede. Sí, yo creo que el fundamentalismo termina siendo perjudicial. Total. Y genera mucha presión. Sí. Yo creo que es como las dietas, ¿viste? Bueno, yo que trabajo con... la dieta al final te termina generando algo peor. Cuanto más restringido es, más deseo tenés. Total. Yo creo que en esto es un poco así, como para mí la fórmula era mala palabra, y cuando me dijeron, mira, flaca, si la piba no toma fórmula, no te vas de alta porque tiene que aumentar de peso, y venía bajando de peso y era como tremendo. Yo creo que ese estrés a mí me generó que no podía. Yo creo que la bajada de leche nunca la tuve, no sé, y fue un esfuerzo tremendo durante 4 meses que le pude dar con pezonera, con era todo un ritual. No la pasé bien nunca. Bueno, durante la lactancia fue horrible. Eso es la clave creo que la herramienta principal es ayudar a las mujeres a bajar el cortisol. Claro. Para que pueda aparecer hormonas que favorecen la lactancia, como la oxitocina. O sea, naturalmente, en una situación estresante no va a haber unas hormonas de placer, unas hormonas de conexión o de eyección. Yo a veces se los ejemplifico así, que es como si estuviera una monita dando la teta y viene un yaguareté, le sube el cortisol, y porque biológicamente tiene que responder a esa situación. Exacto. Si nosotros estamos en presión, y bueno, cuando se entrega fórmula, si se necesita por algo puntual, ayudarla a esto, a que es una etapa, es una indicación médica, eso tal cual, tienes una indicación médica que sea un tiempo determinado, pero mientras tanto, nosotros trabajamos para que tu producción aumente, para que puedas bajarte, masajearte, encontrar herramientas para que aparezca esta oxitocina para el disfrute. Sí, y me parece que está bueno porque como nuestra formación tenemos un montón del conocimiento del cuerpo, cómo funciona, entonces me parece que está buenísimo como incentivar a hacer este camino y acompañar, y decir que no hay tantas, así que ahí tienen una salida laboral. Sí, es re linda, re linda. Bueno, Justi, ¿alguna reflexión? Espera, no te pregunté el café, que es algo que siempre nos pregunta, que ¿cuánta cafeína? Bueno, el café, como te digo, muchas veces lo dejan ellas solitas, o sea, no les gusta, vuelven. La verdad que la cafeína también pasa placenta, como hablamos con el alcohol. Sí hay una dosis, o sea que no es que no se puede, pero sí saber que es un estimulante. También cuando se está llegando al tercer trimestre que cuesta dormir, tampoco reducir también, escucharlas un poco. ¿Pero la recomendación cuánto es? ¿200 miligramos no, o 300. No? 300. Sí. Como o un poquito menos, porque es más de 300 en persona no embarazada, digamos. Sí, bueno. No lo sé porque manejo embarazada,
Creo que es entre 300 y 500. Yo siempre digo 300, que siempre digo 3 tazas de café. Sí, pero en verdad no te conviene. No, la verdad que cuanto... Por el estímulo, más que nada. Exacto, la verdad que trabajar que haya lo mínimo y explicar también eso, que puede haber en el mate cebado, en las gaseosas que consumen. Pero te digo, naturalmente los suelen bajar, salvo escuchar. El mate cuesta a veces un poco más, pero bueno, decirle que hagan un mate que primero no lo tomen, después lavado, intentar de reducir. Y lo mismo con la lactancia. Claro, en la lactancia también es importante. Si es estimulante y el bebito está con mucha cafeína encima, no vas a querer. Sí, bueno, pasa. Me imagino. Y además hasta recién después del primer mes el bebé se empieza a adaptar entre día y noche. Y bueno, uno busca que se acomode en el día y noche si empezás a tomar estímulos. Nada, pero bueno, el cansancio de la mujer, esto que ella se va sintiendo cansada, intentar de que respete ese cansancio también durante el embarazo. Clave, sí, porque... No buscar el estímulo para poder seguir, porque si el cuerpo te está diciendo bajar, es porque tenés que bajar. Qué lindo. Bueno, algunas palabras de reflexión final, hermosa esta charla. Qué buena. De reflexión, creo que, como te dije, es la etapa biológica total en la mujer. Creo que nuestra clave es ayudarla a que se escuche. Creo que es una gran herramienta y saber que lo que están haciendo en su alimentación va a darle una herramienta súper importante a su bebé, desde sabores, el bebé traga sabores a través del líquido amniótico, la nutrición, así que esa alimentación correcta le está dando un regalo a su hijo también. Qué lindo, hermoso. Bueno, gracias, Justi, un placer. Gracias. Nos vemos en una próxima jornada íntegra.